Ya, que se me sale. Ya. Ahora sí, otra vez voy a ir compartiendo, que se salió otra vez. Ya, yo creo que ahora lo ve en la pantalla, ¿no? Las diapositivas. ¿Me confirma? Sí, se ve, licenciada. Ya, otra vez es esto, exacto. Ya. Bueno, entonces empezamos, estamos con el libro de conceptos de la física y la parte uno nos falta todavía el tema de movimiento de proyectiles. Ayer habíamos hecho hasta gravedad y el día de hoy lo vamos a ir haciendo el tema de proyectiles más la parte de lo que es las propiedades de la materia. Eh, Veamos con el tema de lo que es mecánica. Sigue la parte uno, pero el tema de movimiento de proyectiles. Bueno, en el movimiento de proyectiles a tomar muy en cuenta, ¿no? Cuando se lanzaría un objeto y si no hubiera gravedad, ese objeto seguiría con un movimiento, ¿no? Es algo que explica el libro. Hay muchos ejemplos que va tomando en cuenta eso. Pero sin embargo, cuando uno lanza con un determinado ángulo, como aquí estamos viendo, entonces lo que describe es una curva, que es una parábola. Eso lo saben ustedes muy bien. Eh, y tienes dos movimientos que tomar en cuenta. Uno que tiene que ver con el movimiento horizontal y el otro que tiene que ver con el movimiento vertical. Aquí estamos viendo cómo se mueve, pero aquí tenemos la descripción de un movimiento de proyectiles que podemos ir viéndolo. Mm, Ya, por ejemplo, el movimiento horizontal, sabemos muy bien que es en X y el movimiento que realiza es movimiento rectilíneo uniforme. Y la única forma o fórmula que se conoce en movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo y eso se mantiene constante, que no va a ir cambiando. Por eso que en esta parte no se nota esto muy bien. Voy a cambiar de entero. Ahora sí. Eh, lo que les decía, ¿no? Que esta velocidad y esta otra velocidad, todo lo que está horizontalmente es movimiento rectilíneo uniforme. Y la única fórmula que se conoce ahí es la velocidad en X, distancia sobre tiempo, o lo que es X sobre tiempo. Bueno, ustedes manejan. Eso, era un momentito otra vez. Ya, voy a salir así para poder. Lo voy a ir escribiendo ahí mismo, así para que lo tengan en las diapositivas. Aquí teníamos el movimiento. Lo voy a parar esto, ya que aquí se puede dibujar. Es más cómodo. Ya. Entonces, aquí lo que se tiene es una velocidad constante y el movimiento que hay que estudiarlo en el movimiento de proyectiles es por separado. Uno que es de manera horizontal
es movimiento rectilíneo uniforme y la única fórmula que se conoce es distancia sobre tiempo. Y como aquí se lanza con un determinado ángulo, entonces tiene sus componentes, el vector en X. Y ese vector en X es igual a que si esto tiene su valor, la velocidad inicial con que se lanza y el ángulo con que se lanza, lo podemos colocar alfa, vas a tener igual a que la velocidad en X es igual, es un cateto adyacente, pues sería coseno. En ese caso, el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa, entonces la hipotenusa va a pasar a multiplicar y al coseno y vas a obtener el componente en X, que es el cateto adyacente, ¿no? Eso sería la componente en X. Ahora, la componente en Y. ¿Qué pasa con la componente en Y? El movimiento que realiza es un movimiento de caída libre, un movimiento vertical, ¿no? B sub Y. Entonces, el movimiento que ahí lo realizas es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o caída libre, debido a la gravedad que se va a ir moviendo, ¿no? Y las ecuaciones, pues las tres que se conoce, tomando en cuenta que la gravedad es 9,8 o 10, según el libro, y lo que hay que ir tomando en cuenta lo mismo. A medida que va a ir subiendo, la velocidad disminuye. Y hay un momento que llega su velocidad a cero y entonces empieza a bajar, ¿no? Y es lo que tienes. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta, que la velocidad, las resultantes que se tiene aquí y aquí son las mismas. O sea, esta velocidad, coloquemos aquí 2 y aquí velocidad 1. Esas son el mismo valor, solamente que de dirección diferente. Ahora, en cuanto a la componente en Y, si hay un ángulo, sería un cateto opuesto. Entonces, ahí vas a tener que B sub Y es igual a la hipotenusa, que es B sub 0 por seno del ángulo. Y después las mismas fórmulas del movimiento o de caída libre, que, bueno, no lo hemos podido escribir ayer, pero lo podemos recordar. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos velocidad, perdón, gravedad por tiempo. La otra, velocidad final al cuadrado. Estas ecuaciones no está indicando en el libro, pero lo hace de manera directa porque, bueno, el libro ya considera que conocen estas ecuaciones. Entonces, ahí tenemos velocidad inicial al cuadrado más menos eh, el doble de la gravedad por altura sería, porque es vertical y la altura, bueno, con velocidad inicial tomando en cuenta, sería multiplicado por tiempo más menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Ya, esas son las ecuaciones que hay que ir tomando en cuenta. Por eso, ¿qué es lo que hay que ir haciendo? Hay que estudiar por separado el movimiento de proyectiles, ¿no? Y aquí lo podemos ir viendo. Y algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta a la hora de estudiar el movimiento de proyectiles es de que analizarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí el libro lo analiza de manera horizontalmente, muy por separado, entonces primero lo lanza con una determinada velocidad y se va a tener esto. Se va a dejar caer y se tiene esto. Se, solamente se
se da con una velocidad y va a tener, debido a la gravedad, va a ir cayendo, ¿no? Pero sin aquí, la condición es de que no hay gravedad, perdón, me olvidé de decir eso. Sin gravedad, ahí te lo dice aquí con gravedad, pero se lo deja caer sencillamente. En cambio aquí, movimiento horizontal y vertical combinado, eso es porque hay una velocidad y por eso, debido a la caída libre a la gravedad, describe una curva. Bueno, ahí están los tres casos, qué es lo que pasa después, ¿no? La caída y si no hubiera gravedad y cuando le das una velocidad y la curva que describe, ¿no? Son muy importantes tomar en cuenta eso, que si te preguntan, ¿no? Si se deja caer de la mesa y no se considera la gravedad, ¿cómo sería el movimiento? Con velocidad constante, se mantiene, ¿no? Después, otro caso es de que se lanzan los objetos, pero con un determinado ángulo y no se toma en cuenta también la gravedad. En ese caso, si no se toma en cuenta la gravedad, ¿qué pasaría? Esto iría por arriba, ¿no? Y, pero como existe la gravedad, pues cae. Y lo mismo, si se lanzaría hacia abajo, pues sería el movimiento así, ¿no? Con un ángulo hacia abajo. Otro caso que hay que tomar en cuenta es tener bien claro cómo va a ser el alcance que va a tener. Para eso puedes analizar con movimiento rectilíneo uniforme, pero sin embargo, aquí ya tienes una gráfica que te muestra, ¿no? A mayor ángulo, eh, ¿qué es lo que se tiene? Es mayor altura, ¿no? Pero del alcance, eso es, llega más a la mitad o se aproxima a la mitad, pero el mayor alcance que realiza es cuando llega a los 45 grados. Después de ahí, menor a 45 grados, el alcance es menor, pero mayor a 45 grados, el alcance es menor. Entonces, menor a 45 grados va a haber un alcance, pero menor a 40, digo, mayor a 45 grados, menor alcance, ¿no? Esas cosas hay que tomar en cuenta. Después, en los proyectiles con movimiento rápido que se toma en cuenta en los satélites, es muy importante tomar en cuenta lo que se les dijo hace ratos. ¿Qué pasa si no hubiera gravedad? ¿No? Si eso tendrías que analizarlo, pero sí hay, ¿no? Siempre sí hay. Y en el caso de nuestro planeta Tierra, ¿no? Tenemos una curvatura y ahí los satélites que se mueven es debido a la curvatura que tiene el planeta Tierra, pero hay una condición de los satélites, tienen que tener una determinada velocidad máxima. Pero sin embargo, aquí se puede explicar con este ejemplo sencillo que te está mencionando en la parte de arriba de aquí, que cuando uno lanza eh, un objeto, va a tener que caer desde una altura de 5 metros, entonces va a tener que caer esa misma altura. Pero, ¿qué pasa si es que lo lanza de manera horizontal? Pues va a haber, con esa curvatura que cae, va a haber una determinada altura también de 5 metros, ¿no? Y es muy importante tomar en cuenta eso. Y pues la definición o bueno, de los satélites, ¿no? Dice un satélite terrestre es simplemente un proyectil que cae alrededor de la Tierra en vez de caer hacia ella. Eh, claro, es que es el satélite que está lanzando, entonces el, por la gravedad debería caer, por la gravedad debería caer a la Tierra, pero si no hubiera gravedad, pues eso seguiría moviéndose, ¿no? Y eso es un satélite. Pero
como les decía hace ratos, la condición es que la rapidez debe ser muy, muy grande y a una determinada distancia. Y esa distancia de la curvatura que hay entre Tierra y el satélite que se lanza, ¿no? Parecido a esto, si es que se lanzara y la curvatura tiene que ser bien calculado para que el satélite se mantenga donde el planeta Tierra. Y el único que ha podido calcular eso es Newton. En el libro te está mencionando eso. Ya. Después aquí tenemos los orbitales circulares de satélites. Los orbitales circulares de los satélites es cuando se dispara con menos rapidez la bala. Bueno, un ejemplo, ¿no? Si es que se dispara una bala con una rapidez eh, menor a la superficie terrestre, y ahora si se la dispara más rápido, se pasaría de la órbita. Si se dispara con menos rapidez, entonces llegaría a la Tierra, pero si es más, sobrepasa, se saldría de la órbita de la Tierra, ¿no? Y como les decía, Newton ha sido el único que ha calculado eso y es por eso que ahora tenemos satélites en donde nuestro planeta Tierra, ¿no? Algo que hay que tomar en cuenta también en cuanto a los satélites y las órbitas es que en una órbita circular la rapidez de un satélite no varía debido a la gravedad. Lo único que hace es cambiar de dirección, ¿no? Y aquí es lo que puedes ir viendo en esta gráfica, lo que está haciendo. No cambia su rapidez, pero la dirección va a ir cambiando. Ya. Pero también hay que tomar en cuenta las órbitas elípticas, porque si un proyectil se encuentra por arriba de la resistencia de la atmósfera, ¿qué es lo que va a pasar? También los satélites se lo conoce como proyectil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, aquí dice, ¿no? Y se le comunica una rapidez horizontal un poco mayor que 8 kilómetros por segundo. Entonces, la trayectoria circular ya no sería circular, sino sería elíptica. Y eso es lo que te está explicando aquí en Zoho, ¿no? Y eso es uno de los casos que ha ido estudiando Kepler, que lo vamos a ir viendo aquí, las tres leyes de Kepler. Bueno, uno de las leyes de Kepler tiene que ver con con las órbitas circulares, que dicen, ¿no? Que cada planeta que se mueve en una órbita elíptica con el Sol es uno de los focos, ¿no? Entonces, es así como se mueve. Cada planeta se mueve en una órbita elíptica y no las órbitas circulares. Y después, la segunda ley de Kepler te dice que a medida que se va a ir moviendo, si este es el planeta y esto es el foco que es el Sol, entonces va a ir describiendo el vacío de áreas, ¿no? Va a ser la misma, porque va a ir dependiendo de la distancia al foco y la longitud de arco. Y es por eso que se tiene esa ley. Y eso se puede describir con estas dos ecuaciones que tienen que ver bastante con el momento angular y las áreas, ¿no? Con respecto al tiempo. Esto no está en el libro, ya, pero la segunda ley de Newton, perdón, de Kepler, las leyes de Kepler del movimiento de los planetas, sí está, ¿no? Esto que es el de las áreas iguales en tiempos iguales. Y la tercera ley de Kepler que dice que los periodos de los planetas son proporcionales a las longitudes del eje mayor de sus órbitas elevados a la potencia.
Entonces, aquí se tiene periodo y cuando se dice que es proporcional, es directamente proporcional, estaría en la parte de arriba. Entonces, A es la longitud al eje. Aquí tienes, ¿no? La longitud al eje que se está tomando en cuenta. Ya. Eh, Algunas consideraciones que toma en cuenta el libro o el resumen de conceptos es de elipse, que empieza con eso, ¿no? Y es la trayectoria ovalada que sigue un satélite. Después, las leyes de Kepler, que son tres. Ahí sí te da la ecuación directamente proporcional a r al cubo. Bueno, te lo dice, pero ahí les coloqué las ecuaciones. Y después la trayectoria, que es elíptica alrededor del Sol, que toma en cuenta como un foco. Y las dos áreas iguales en tiempos iguales. Ahí está. Después la parábola es la trayectoria que realiza un proyectil. El proyectil, ojo, aquí no les he mencionado, pero el libro menciona que es todo aquello que describe un movimiento parabólico y que está compuesto por dos movimientos, no solamente un proyectil, sino podría ser una pelota, una bala, todo que se lance con una velocidad angular, perdón, con una velocidad inicial y con un ángulo, con un determinado ángulo, o que describa dos movimientos, ¿no? Ya. Después la rapidez de escape, eso no lo hemos mencionado, pero el libro sí menciona como ejemplos, explicando algunos conceptos, así que lo vamos a ir leyendo. La rapidez que debe tener un proyectil, sonda o espacial, objeto militar para escapar de la influencia gravitacional de la Tierra o del cuerpo celeste al cual se atraiga ese objeto. Después el satélite, bueno, lo que se les había dicho es un proyectil, bueno, o cuerpo celeste también. Eso, y vayamos con la parte 2 que es las propiedades de la materia. Ahora, el primer tema de propiedades de la materia es el capítulo 11 la naturaleza atómica de la materia. Bueno, hay varias teorías que se toma en cuenta, ¿no? Bueno, hipótesis, porque son hipótesis planteados por científicos que han investigado las ideas que tenían han sido demostradas experimentalmente, ¿no? Eh, Uno de ellos, ¿no? Bueno, la idea es desde la antigüedad, ya los griegos en el siglo V antes de Cristo, eso, ¿no? Pero sin embargo, Aristóteles no creía en la idea de los átomos, ¿no? Él consideraba cuatro elementos que estaba formado la materia, ¿no? Él enseñaba eso y eso era tierra, aire, fuego y agua. Con esa idea estuvieron más de 2000 años, ¿no? Mira, aún en el movimiento, en esto, muy influenciador Aristóteles. Pero después ahí, ¿no? En el siglo XIX, no hace mucho, John Dalton explica las reacciones químicas cómo pasaban, ¿no? Y ahí es de donde saca que la materia estaba formada por átomos, solamente átomos, nada más. Y después, ya unos años más después, en 1827, Robert Brown, ¿no? Él encuentra que haciendo experimentos en agua y con hollín, ve que hay movimientos perpetuos. A eso, bueno, lo han atribuido el nombre de movimiento browniano. En física,
manejamos bastante esto en física atómica cuando estudiamos, ¿no? Pero sin embargo es una teoría que estaba un poco incompleta y aparte ese mismo año lo estudia más Albert Einstein y en 1905 él saca ese mismo año, ¿no? Eh, su teoría de la relatividad especial. Después, ¿quién completa esto? Porque muchos no aceptaban la idea de que estaba formado por átomos o que realizaban movimientos continuos y perpetuos saltando de aquí para allá. No aceptaban esa idea. Y ahí Richard Feynman en 1963 menciona, ¿no? sobre la importancia de los átomos. Con esta frase dice, todas las cosas están formadas por átomos, pequeñas partículas animadas en movimiento perpetuo que se atraen entre sí cuando están un poco alejadas, pero que se repelen al acercarse entre sí. Eso es en cuanto al átomo. Eh, en cuanto a la hipótesis atómica que ha tenido en la historia, pero entre las características del átomo se tiene los siguientes que menciona el libro. El libro menciona que son increíblemente pequeños, no te dice la cantidad, pero como he leído eh, a lo más rápido, lectura rápida, creo que está en una de las preguntas, dice que el tamaño, algo que se conoce, ¿cuál sería el tamaño de un átomo? Se maneja y ustedes han debido de manejar, y en química lo han debido de utilizar, el Armstrong, ¿no? O sea, 10 elevado a la menos 10. Sí es pequeño y bueno, los átomos son numerosos y hay un ejemplo que el libro menciona sobre esto, una gota o un gramo de agua y lo que se tiene es 10 a la 23 átomos. Es mucho, muy numeroso, solamente un gramo de agua. Después, los átomos se mueven por todos lados y están en estado de movimiento perpetuo. Después, hay otra característica, es que los átomos no tienen edad. Bueno, una definición, eh, bueno, una característica que un poco contradictoria, ¿no? Porque después el mismo autor menciona que imagínate que tú, la cantidad de átomos que tienes es la misma cantidad de años que existe el universo, ¿no? O el planeta Tierra, o el Sol, es lo que está menciona. Y bueno, según la teoría de la evolución, sería millones de años, ¿no? Pero según la teoría de la creación, sería unos cuantos años, ¿no? Pero bueno, es lo que dice el libro. Los átomos, según el libro, dice que no tienen edad, ¿no? Y después, en cuanto a las imágenes atómicas, ha sido complicado observar un átomo durante la historia porque son demasiado pequeños. Con luz visible, ¿no? Y lo que han tomado en cuenta es microscopios ópticos, pero por más que se junten microscopios de alta resolución, nunca se llega a ver un átomo lo que es, ¿no? Sí se ve una estructura. ¿Y por qué no se puede ver? Porque la luz está compuesto por ondas, ¿no? Eso sabemos muy bien. Y después los átomos son muy pequeños que las longitudes de la onda de la luz visible. Entonces, por ese motivo es de que lo que se aproxima a ver es es la estructura, ¿no? Pero un átomo no.
Después, el tamaño de una partícula visible con el máximo aumento debe ser más grande que la longitud de onda de luz. Eh, Ahora con la tecnología sí hay, ¿no? Pero según el libro menciona el no, ¿no? Dice el tamaño de una partícula visible con el máximo aumento debe ser más grande que la longitud de onda de la luz. Ya, después vayamos con los conceptos de lo que es la estructura atómica. El núcleo sabemos muy bien que está formado por neutrones y protones. Sin embargo, el núcleo atómico concentra casi toda la masa del átomo, aunque solo ocupa un lugar en el espacio muy, muy pequeñito. Aquí te dice algunas milésimas de billonésimas de su volumen. Claro, si tomas en cuenta el volumen, es muy, muy pequeño. Después, porque milésima y billonésima sería 10 elevado a la 15. Billonésima es 12, milésima 3, 13, perdón, 12 más 3 es 15, 10 a la menos 15, el femto, lo que conocemos, ¿no? Y son unidades. Femto también es unidad atómica. Después ahí te dice los elementos. ¿Cuándo es que se considera como elementos? Porque nosotros contamos con una tabla periódica y eso es la ordenación de los átomos. Que tome en cuenta los protones, ¿no? Enseguida se les va a explicar, pero aquí dice qué son los elementos. Cuando una sustancia está compuesta por átomos del mismo tipo, a eso se lo llama elemento, ¿no? Por ejemplo, aquí una cantidad de oro es un elemento, ¿no? Pero está una determinada cantidad, está de puro oro sería, ¿no? Después de ahí la tabla periódica que te va a ir mencionando es algo muy importante que hay que ir mencionando también, ¿no? Que es es la cantidad, bueno, la cantidad de protones es el número atómico, ¿no? No lo he resaltado esta parte. A ver, otra vez me falla el teclado. Ya, nada. Ya, bueno, ahí está. Ustedes lo pueden ir resaltando. Y aquí tenemos la tabla periódica, ¿no? Que el número atómico es la cantidad de protones. Y la masa atómica es la parte total de lo que son los neutrones, protones y electrones. Es la masa de ellos, ¿no? Creo que ahí sí lo tenías resaltado. No. Ya, pero ahí tenemos. Ahora, en toda tabla periódica siempre nos da sus definiciones, qué es cada cual. Bueno, no lo vamos a ir mencionando. En el libro solamente menciona 116 elementos. Sin embargo, aquí en las tablas periódicas que son actuales, son 118, ¿no? En el libro, que el ejemplo con la tabla periódica que está mostrando solamente está 116, por si les llega a preguntar, ¿no? A tomar en cuenta eso. Después, cuando se tiene diferentes átomos con el mismo número atómico, o sea, con la misma cantidad de protones, pero son diferentes, no coincide la cantidad de electrones. Entonces, ahí es lo que se tiene, los isótopos, ¿no? Y los isótopos están identificados por el número de masa.
y no por el número total de protones o el número atómico, en este caso, como les dije, y neutrones, ¿no? Entonces, bueno, sería el número de nucleones en el núcleo, ¿no? Porque ahí se va a ir distribuyendo los neutrones y- o va a ir cambiando los neutrones, ¿no? Y ahí va a dar lugar a otros elementos del mismo que van a ser isótopos, ¿no? Va a ir variando solamente los protones. Después ahí lo que les decía, la masa total de un átomo se llama masa atómica y después la unidad de masa atómica es el UMA. Su valor, unidad de masa atómica, ¿no? ¿Cuánto es su valor de la unidad de masa atómica? ¿Alguien que sepa? Nadie. Es por si acaso aprendan cuáles las unidades o cuánto es su equivalente de la unidad masa atómica, que son las unidades que está en la tabla periódica, la que está con masa atómica, ¿no? Que es en gramos sobre mol también. En química lo utilizan con esas unidades, ¿no? Después aquí tenemos compuestos y mezclas. Ahí lo he ido resaltando. ¿Qué quiere decir compuesto? Es un material químicamente puro que consiste en más de un tipo de átomo. En cambio, una mezcla eh, es cuando las sustancias que se mezclan entre sí sin combinarse químicamente se llama mezcla, ¿no? Bueno, ahí mezclan y mezclas, bueno, se utiliza bastante, casi con sinónimos, ¿no? Después, los isótopos ya hemos explicado. Ah, ya esta diapositiva se ha repetido. Después aquí tenemos las moléculas. Ahora, a tomar en cuenta que las moléculas están formadas por dos o más átomos unidos al compartir electrones entre sí. Los elementos eran del mismo elemento, pero una cantidad, ¿no? En cambio, las moléculas, estas están formadas por dos o más átomos. Por ejemplo, molécula de agua tiene un átomo de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿no? Después también define lo que es la antimateria, pero sin no pasarse por alto el tema de lo que es la materia. Ya habíamos empezado con la definición de la materia y aquí dice, ¿no?, que la materia está formada por átomos. Ahora los átomos tienen núcleos cargados positivamente y por electrones y con carga negativa. Eso es lo que es la materia. Pero la antimateria está formado por átomos con núcleos negativos y electrones positivos o positrones. Es algo contrario, ¿no? Muchos lo toman en cuenta esto como un concepto importante, ¿no? A pesar de que se ha descubierto en 1932. Y después ahí lo que define es la materia oscura, que tiene que ver con las estrellas, ¿no? Si se tiene una cantidad de estrellas, entonces eh, allí vamos a tener una cantidad, pero muy grande, grande de átomos y bueno, tiene que ir viendo con la materia oscura y ahí también cuando se tiene una mayor cantidad de átomos, que es en el universo, en las estrellas es de orden macroscópico,
muy grande, entonces se va a tener energía. También ahí se habla de energía oscura, ¿no? Ya, un resumen de términos es esta, la que hemos ido mencionando, cada una de ellas. Materia oscura, aquí lo dice más claro, ¿no? Materia no observada ni identificada, ¿no? ¿Por qué? Por la cantidad, ¿no? Que se manifiesta por su atracción gravitacional sobre las estrellas en las galaxias, junto a la energía oscura. Ya, después ahí la mecánica cuántica, eh, bueno, hemos mencionado solamente, pero aquí da su definición, ¿no? La teoría del mundo en pequeña escala que incluye propiedades ondulatorias de la materia. Eso es la mecánica cuántica. Después la mezcla, hemos ido indicando también molécula. El movimiento browniano es el momento perfecto que existe entre los átomos, ¿no? Descubierto por Brown, es por eso de ahí browniano, Brown. Después el núcleo atómico, eh, bueno, está por protones y neutrones. El número atómico es los protones, no lo estoy leyendo ya. Y la tabla periódica de los elementos depende del número de protones. Ahora, en cuanto a los sólidos, directamente aquí he ido colocando porque, bueno, no me alcanzó para sacar todas las diapositivas, pero sin embargo vamos a ir al libro. Porque el resumen de términos que hace es en cuanto a la densidad, la elasticidad, el enlace atómico, el escalamiento y la ley de Hooke. Eh, los sólidos, hay que ir tomando en cuenta también su estructura, porque hay algunos sólidos que, bueno, la mayoría de los sólidos tienen estructura cristalina. Y eso dice el libro. A ver, aquí está el libro. Y hasta ahí vamos a ir con el libro. No sé si tenemos tiempo, sí. Y de las preguntas les voy a ir pasando. Son las preguntas que estamos viendo, ¿no? En el mismo libro, del libro sacado. Y a ver, ya mejor vayamos aquí y a sólidos. Ya. Bueno, aquí hay un micrografeno de Müller, ¿no? Es una fotografía que ahí está mencionando. Y después, bueno, él ha podido obtener esa imagen con una aguja, es lo que te está diciendo aquí. A ver, ya la aguja, ¿dónde está? Y aquí han usado una aguja de platino, ¿no? Muy, muy fino, con punta hemisférica, cuyo diámetro era 40 millonésimas de centímetro. Y la aguja se encerró en un tubo de helio estratecido, enrarecido y se sometió a un gran voltaje de 25.000 voltios, ¿no? Y de esa manera es lo que se ha obtenido la imagen que se mira en la parte de arriba. ¿Ya? Eso es el micrografeno de Müller y es lo único que te va mencionando el libro. Después, van a disculpar. Ahí tienes, ¿no? Que lo que les decía, que la mayoría de los sólidos tienen una estructura cristalina y, bueno, ¿dónde se puede ir viendo eso? En los metales, las sales, los minerales. Un ratito.
La estructura cristalina, ahí tienes. Ya, entonces eso está en la mayoría de los minerales, ¿no? Voy a ir colocando ahí. ¿Y cómo es la estructura cristalina? Bueno, son cúbicas, no sé si está aquí. Aquí está, esta. Son en 3 dimensiones, si es que lo podemos ir viendo aquí. Bueno, y esto lo que representa es la estructura cristalina del diamante. Se ilustra con bastones para representar los enlaces covalentes responsables de su extrema dureza. Claro, cuando estudiamos la estructura cristalina es porque están formados. Ay, no me deja. Se podía pintar. Ya, pero las estructuras, ¿no? Cristalinas que se llegan a obtener y para ver los sólidos es porque están en enlace covalente. Si recordamos química, enlace covalente es cuando están eh, dos átomos, ¿no? Tienen que estar conectados y ahí intercambian los electrones, van a ir ocupando los espacios vacíos, ¿no? Y por el enlace covalente, ¿no? Y después vayamos a la parte de la densidad. Bueno, una definición que los sólidos, y no solamente sólidos, también vamos a ir viendo en los líquidos, los gases, es la densidad. Eh, en lo que son los sólidos, la definición es la que ustedes conocen. La densidad es masa sobre volumen, pero bueno, la densidad de peso es peso sobre volumen o es el peso específico, también conocido esta. No te lo menciona el libro, pero es también conocida como peso específico. Y ustedes, bueno, eso también ya lo conocen. Ahora sí, aquí está, la elasticidad. La elasticidad tiene que ver cuando se aplica diferentes fuerzas a un sólido, entonces va a ser que haya una variación en sus dimensiones, ¿no? Y bueno, esas fuerzas son las fuerzas externas. Y bueno, bueno, un claro ejemplo lo podemos ir viendo también en los resortes, ¿no? Que la fuerza externa que se aplica, lo jalas con la mano, entonces lo que vas a ir viendo es la deformación que va a tener y esa deformación, bueno, es la elasticidad. Hay algunas cosas que hay que ir tomando también, es el punto límite, ¿no? Hay un punto que aguanta esa fuerza externa, no se puede estirar bastante porque tiene su punto, ¿no? Eso es lo que te menciona de la elasticidad. Bueno, está aquí cuando un objeto se somete a fuerzas externas. Entonces sufre cambio en el tamaño o forma de ambos, tales como, bueno, es lo que les dije. Te lo resalto. Y también cuando se produce una fuerza externa, se va
producir cambios en sus dimensiones. Depende cómo se aplica, ¿no? Si es de manera perpendicular, ¿no? Entonces se va a tener un alargamiento de su dimensión longitudinal. Por eso aquí es delta X que le coloca, ¿no? Y dice que es directamente proporcional y es la ley de Hooke quien lo ha ido mencionando, ¿no? Esto tiene que ver con la ley de Hooke. Bueno, eso tenía que hacer. Bueno, y aquí hay una demostración, cómo a medida que se va a ir colocando los pesas, cómo se estira el resorte. ¿Ya? Y ahora, la tensión y comprensión. La tensión y comprensión tiene que ver bastante con lo que es la fuerza que se va a ir aplicando. En el de elasticidad es una fuerza externa para estirar, ¿no? Que se lo jala. En cambio, en tensión y comprensión es cuando se aplica una fuerza a un sólido. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el cuerpo tenga también una pequeña deformación y bueno, y eso depende también de una constante de comprensión, ¿no? Y lo que se produce ahí es bueno, es compresión. Y bueno, eso aquí te dice, ¿no? Cuando se aplica algo o se comprime, está en compresión. Ahora la tensión es cuando, mayormente cuando hay en los cables, en el resorte, a veces esa fuerza, si jala de una pared, ¿no? Si está colgado, entonces hay veces hay tensión, pero la fuerza que se aplica en la masa de abajo es fuerza, ¿no? Pero la tensión es lo que te dice aquí, es cuando tira los objetos en cuanto a lo que es los sólidos, ¿no? Estamos hablando ahí, los sólidos que lo está jalando. Entonces, eso es tensión, ya, esas dos fuerzas. Aquí para diferenciarlos, lo vamos a colocar de diferente color. Eh, ya, después, bueno, ahí te da ejemplos, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Lo coloca una pesa, una masa con su respectivo peso, le deforma. Hubiera comprensión, ¿no? Porque el cuerpo no cambia sus dimensiones, pero se varía su estado actual, ¿no? Y se dobla, ¿no? Y ahí es que hay compresión. Ahora, el de los arcos, pues eh, bueno, te dice los arcos de piedra, cómo hacen, ¿no? Cómo van a ir formando, tomando en cuenta lo que es la tensión y la comprensión para poder ir formando eso, ¿no? De por qué el punto medio o el que tienes aquí no tiene que caerse, ¿no? Y eso es con los conceptos de lo que es la elasticidad en sí misma, ¿no? Ya, bueno, los ingenieros esto lo estudian con el tema de vigas, ¿no? Ahí hay que tomar en cuenta las tensiones también. Ya, después.
el escalamiento, ya, el escalamiento tiene que ver lo que está aquí abajo, aquí está. El escalamiento es el estudio de cómo el volumen y la forma o el tamaño de un objeto afectan la relación de peso, resistencia y el área superficial. ¿Está? Lo marcamos eso. Ya, después creo que eso es, espérenme. Ya, ahí es donde termina, ¿no? Lo último, el escalamiento ahí. Después, el tema que sigue, también, no solamente lo coloqué ahí, el resumen de términos en el tema 13 que son los líquidos. Pero, sin embargo, dentro de los líquidos se ve la capilaridad, principio de Arquímedes, principio de Pascal. Bueno, después la presión también. Y bueno, lo que es tensión superficial, fuerza de flotabilidad, eso es diferente. Vamos al libro. Ahí está. Empieza con la definición de presión. Y bueno, también ustedes esto lo conocen. La presión está definida por la división de la fuerza. Ya, ya no puedo. Lo voy a resaltar esto porque la fórmula no me deja resaltar. Dice presión se obtiene dividiendo la fuerza entre el área sobre cuál actúa la fuerza. Eso es la presión. A tomar en cuenta en las leyes de Pascal, Newton, cuando en especial, como estamos hablando de los líquidos, como es en las paredes, esas presiones y cómo se debe tomar en cuenta. Es la fuerza que tiene que ser de manera perpendicular. Ya, eso no, no te lo dice el libro, pero hay otra cosa. Cuando estudias la continuidad de los líquidos, hay que tomar en cuenta la presión en un líquido. El que tienes aquí es una definición que se toma en cuenta para en general, ¿no? Presión es fuerza sobre área, pero en un líquido hay que tomar en cuenta su densidad. Y bueno, aquí ya te dice su definición. La presión del líquido es igual a la densidad del peso por profundidad. Ahora, la densidad del peso, ¿a qué es igual? Si recordamos, la densidad del peso es el peso específico y eso es el peso sobre volumen. Y si eso lo cambias, esto tiene su valor. Lo voy a hacer con el lápiz de aquí, ¿no? Tienes, a ver, la densidad de peso es peso, lo podemos colocar ahí, peso sobre volumen, por profundidad, que puedes colocar H. Después aquí, el volumen, si tomas en cuenta cualquier definición de volumen, es el área y tomas en cuenta la profundidad, parecido al de un cilindro. Ahí tienes el peso más por H. Entonces, H con H se simplifica y vas a tener peso sobre área.
eh, que es lo mismo que el anterior. Es de ahí de donde viene la definición de la presión en un líquido, ¿no? Es la densidad del peso por profundidad. Sin embargo, la presión también está definido por la densidad y la gravedad, porque peso sobre área es la densidad de área, o es la densidad nada más, ¿no? Eh, densidad de área y el peso, a ver, aquí lo voy a ir colocando más bien. El peso es masa por la gravedad y la densidad es masa sobre área, a masa sobre volumen es, ¿no? Esto van a disculpar, aquí es masa sobre volumen. eh, ya, pero si tomas en cuenta la densidad de área sería área y aquí H se mantendría, porque hay una definición de la presión que se tiene densidad por la gravedad y por la altura, ¿no? Eso es la presión de un líquido. Ya, esto lo voy a ver si puedo avanzar. No, ya. Ya tienes el valor de la presión del líquido, pero el libro solamente te menciona es lo que está ahí. Eh, ya me dice aquí la batería. Bueno, aquí abajo, bueno, es lo que les expliqué la parte de arriba, ya está, pero no se pudo guardar, pero ahí abajo de todas formas lo tienes, ¿no? Con respecto de dónde sale la densidad del líquido y la y la presión, perdón, la presión en los líquidos, de dónde sale. Está explicada aquí abajo, porque el que hice yo con fórmulas no lo pude guardar. Ya. Para tener una mejor comprensión y esta tarde lo voy a terminar de hacer porque ya es las 9:09 y las preguntas se les va a pasar de los tres, de este taller aparte se les va a pasar más las diapositivas de hoy mismo hasta lo que hemos hecho, solamente serían los sólidos, los líquidos, le estaríamos viendo por completo, sin ya no mencionar lo que les he explicado directamente con fórmulas y las definiciones importantes esta tarde, ¿ya? Así que estaríamos quedando aquí. Estamos un poquito atrasados. Esta tarde tenemos 1 hora y media. Esperemos avanzar más. Ahí quedamos. ¿Alguna pregunta, duda? Sobre la materia, sobre las partículas, no me acuerdo si era un Armstrong, dijo. Los átomos. Los Eh, átomos. ajá, los átomos que Eh, conocemos, por, el diámetro, el radio, perdón, que claro, que sería también lo mismo que el diámetro y el radio, solamente es dividido entre dos, es en el orden de los Armstrong, y el Armstrong es 10⁻⁻10, eso, a la -10 decía eso. No, menos 10. ya. Ajá. Y Ya sé. después ahí, cuando ya tomas en cuenta el volumen, su valor es 10⁻⁻15, ¿no? Porque decía la milésima de la millonésima o de la billonésima, billonésima es 12 ceros y mili es 3, entonces 10⁻15. Y en los libros actuales eso ya se utiliza con los prefijos del sistema internacional, que es femto. Ujú, eso, Eso gracias, sería. gracias, Ya. gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que hasta ahí van a disculpar que me haya pasado. Nos vemos esta tarde a las 4:30. Hasta luego. Hasta luego, Luis, gracias.